a la 1, a las 2 y a las 3, listo, cerrada la lista. Bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos que hacer 3 prácticos. Tenemos que hacer el de recurso extraordinario, el de autosatisfactiva y el de derecho a réplica y réplica, respuesta y rectificación. Vamos a empezar de lo último hacia lo primero serían. Como yo les había dado a ustedes la última clase, la parte práctica de recurso extraordinario, de otras modalidades de recurso extraordinario, ¿se acuerdan? Que les di 2 casos. Sí, Sí, bueno. sí. Con estos casos vamos a hacer el primer práctico de hoy, que es rellenar o completar la carátula del recurso extraordinario federal. De paso, vamos a repasar, ¿sí? Van a abrir, yo voy a abrir acá también en pantalla. ¿Ven ahí? ¿Ven bien? Sí. Sí, Este es el profe. primer práctico que lo vamos a hacer a o vivo. ¿Qué quiere decir? Que lo tienen que hacer ahora. Vamos a explicar rápidamente, hacemos un repasito de paso de recurso extraordinario, ¿sí? Y les toca, van a tener que elegir uno de los 2 casos, ¿sí? Y van a completar ¿sí? Para la interposición del recurso extraordinario federal. Disculpe, profe, se le cortó todo. Ay, perdón. Sí, me dice mi internet es inestable. Ay, bueno, si no me voy a tener que conectar desde el teléfono, pero vuelvo a preguntar. Profe, si por ahí usted cierra su El, cámara, ahí, pues yo por eso cierro la vamos. mía porque me pasa eso. Bueno, a mí no, yo no soy muy fan de cerrar la cámara, pero vamos a probar cerrando yo mi cámara, si mejora un poco la conexión. No sé por qué hoy está medio chiflado el internet. Bueno, igual, mm, Igual. igual. A ver, lo que pasa Ahora es que todo se escucha. se escucha todo. Sí, obviamente que se va a escuchar. Yo lo que quiero saber es, no me deja compartir. Se Bueno, está ustedes tienen viendo, ahí. se ¿Usted está está viendo ahí, ¿eh? compartiendo? Está Está compartiendo. compartiendo, doctora. Ah, ¿está compartiendo? Sí, se ve, Bueno, Sí, doctora, pero sí. ¿se cada vez ve? que le aparezca inestable va a pasar eso que se va a colgar nomás. Bueno. ¿Ustedes ven ahí la carátula? ¿Sí? Sí se ve. Sí, profe. Bueno. por- Ay, qué odio que me da esto. Ahí está. Eh, a mí no me ven, pero yo sí los veo a ustedes. Bueno, la carátula del recurso. Como les preguntaba recién, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es un requisito ineludible la presentación de una carátula para interponer un recurso extraordinario Sí, federal? Sí. está Es un dentro de Sí, la, sí. en la ¿Dónde dice? acordada del, Bien, no Acordada me acuerdo el número, 04 de 2007. no me acuerdo el número, la pero en la acordada acordada del, 4/07. 4/07. 4/. 7. Muy bien, entonces. Y les pregunto, vamos a ver, estamos haciendo repasito. Si yo tengo que interponer una queja, ¿tengo que acompañar una carátula? sí. Recurso Sí. de No, Ay, queja no, por No, No. no, Recurso de no, queja no. no, fundamentación sí, recurso de queja, ¿va con carátula o sin carátula? sin carátula. sin carátula. Sin. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, Bueno, ahora vamos a Con mirar. carátula, profe. Bueno, va con carátula. Estamos aprobados ya de entrada. No, no van a desaprobar por y eso. hay un modelo de carátula de queja en la misma. Bueno, acá sí va con carátula. Todos los recursos ante la Corte van con carátula. Los recursos extraordinarios van con carátula. Bueno, vamos acá, vamos a mirar, quiero que me sigan, ¿sí? Vamos a ir mirando los ítems. Expediente, número de causa, ¿sí? Y carátula. Entonces,
va de suyo que tienen que poner la carátula. ¿Saben cuál es la carátula de un expediente, no? El nombre que tiene el expediente es la carátula, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, doctora. Sí, Doctora. Muy bien. Tribunal de origen, tribunal que dictó la resolución y otros tribunales intervinientes. Vamos a ir repasando. Si yo tengo que interponer un recurso extraordinario federal, ¿cuál es uno de los requisitos en cuanto a los tribunales que tiene que tener mi causa para yo poder acceder a un recurso, a poder plantear un recurso extraordinario federal? Tiene Tiene que que ser ser una la sentencia. superior El superior Da uno tribunal de o cada levanten la el provincia. mano porque recurso hablan todos extraordinario juntos. federal provenga de un tribunal superior. De a uno, levanten la mano y les doy la palabra porque se pisan todo y no se entiende nada. Volvemos otra vez. Pregunto. En cuanto a el requisito del tribunal, ¿qué dice? ¿Cuál es el requisito que tiene que tener mi causa para poder... A ver, Eliana. lo que están diciendo todos y que dijimos todos juntos es que tiene que provenir del Tribunal Superior de la provincia o del Tu lugar de donde. último, claro, último tribunal o última instancia, superior tribunal de la Del, provincia de la provincia de donde proviene o la qué, causa. o qué, la Cámara de Apelaciones. Un tribunal no, administrativo que tenga las mismas ahí características. me gustó. Tiene Un que tribunal provenir administrativo que su decisión del... no pueda ser revisada por un juez inferior. Ay, muy, muy bien. Entonces, ¿es el Superior Tribunal de Justicia de la provincia o del último tribunal que intervenga sin que haya otra instancia superior? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que damos siempre el mismo ejemplo, que las resoluciones de los consejos de la magistratura se entienden que son resoluciones que no tienen un tribunal superior. Entonces, si ustedes tienen que poner tribunal que dictó la resolución, en ese caso va a ser el Consejo de la Magistratura, va a estar en esa parte. Ahora, vamos a suponer que se trata de una sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes en una causa de daños y perjuicios por accidente de tránsito, materia civil y comercial. Entonces, el superior que dictó la resolución recurrida va a ser acá Superior Tribunal de Justicia. Si yo les digo tribunal de origen, ¿cuál va a ser el tribunal de origen? El tribunal en donde se inició la causa. Muy bien, entonces va a ser, por ejemplo, Entonces, juzgado civil y comercial número 1, por ejemplo, ¿sí? Y otros tribunales intervinientes, ¿quiénes pueden ser, por ejemplo, una cámara de apelaciones, ¿sí? Un tribunal de apelación, en el caso, por ejemplo, de las causas penales, donde el tribunal de origen es el juzgado correccional, el tribunal, las resoluciones que son dictadas por los jueces correccionales, generalmente van en grado de apelación, o por ejemplo, el juzgado de faltas provincial, en grado de apelación interviene el correccional, el juzgado correccional. Entonces ustedes tienen que ir poniendo acá otros tribunales intervinientes, la lista de todos los tribunales que hayan intervenido en esa causa. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, Sí, no, sí, más o sí, menos. sí. Bueno, datos del presentante. ¿Quién es el presentante? La persona afectada por la recurrente. sentencia El recurrente. ¿Quién? A en ver, cuestión. el recurrente. Muy bien. Claro, Sí, obviamente va a ser el afectado, pero acuérdense, no digan actor demandado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que recurre una sentencia puede ser tranquilamente el demandado. ¿Sí? Es el afectado y sí, o el actor. Y ustedes me dicen, bueno, sí, pero se le hizo parcialmente lugar a la demanda y es afectado y sí, es afectado porque por algo interpone el recurso extraordinario. ¿Está? Entonces es el recurrente, la persona que recurre. El DNI, dato personal, carácter del presentante, ¿sí?
actúa por derecho propio con patrocinio letrado, ¿sí? O puede Ahí pasar iría de el que nombre. actúe. Ujú. No, acá es el carácter. Fíjense Ah, que el punto 4 es carácter. ¿En qué carácter viene? Viene por derecho propio con patrocinio, viene por derecho propio con apoderado. ¿Está? entendí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué tipo de ¿Estamos? poder? Sí. Letrado patrocinante. Ahí sí irían los Patrocinante o datos del... apoderado. El abogado que representa. del Del abogado. abogado. Muy bien. Apellido y nombre. Domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acuérdense que para interponer este tipo de recursos hay que constituir domicilio en Capital Federal. Decisión recurrida. Descripción. Ahí tienen un ejemplo. Es un recontra cortito, ¿sí? Una definición. No más de 7, ¿no? No pueden ser, Sí, no pueden ser más de 7. no, puede ser un poco más, pero no, tampoco pueden poner la vida, digamos, acá. ¿Está? Por lo que se ve, doctor, ahí donde se hace hincapié a la cuestión federal, ¿eh? Es que, y sí o sí, ¿por qué tienen que hacer hincapié en la cuestión Porque es el federal? requisito más A ver, importante. hablamos de cuestión Es federal. el requisito Porque más si no hay Hablemos de cuestión cuestión. federal, se rechaza, no hay recurso extraordinario Es un federal. Para que requisito, Muy intervenga bien. tiene que haber. ¿Salvo en qué caso? salvo que sea una sentencia Competencia arbitraria originaria. Muy bien. Arbitrariedad Sentencia arbitraria. ¿Y qué dijimos de las o sentencias gravedad arbitrarias institucional. institucional. o gravedad institucional? ¿Y qué dijimos que dice la doctrina sobre la sentencia arbitraria y la gravedad institucional respecto de el requisito de la cuestión federal? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía Manili, por ejemplo, sobre eso? Que tiene, o sea, en general de lo que hablábamos era que sí o sí tiene, cuando la detectamos, la tenemos que invocar o avisar que nosotros la vamos a utilizar y que hay que hacerlo Sí, siempre en las etapas fundamentales. cuando nosotros invocamos el 13, el 14 y el 15 de la ley 48, ¿tenemos que hablar de cuestión federal? Sí. Es que Sí, ahí ahí está. sí. Sí o sí tenemos que hablar de cuestión federal. Y si hablamos de sentencia arbitraria, ¿qué les había contado yo sobre la sentencia arbitraria? ¿Qué dice la doctrina? Que en realidad la sentencia arbitraria, Es una el ampliación concepto de, el jurisprudencial. concepto de sentencia arbitraria implica también, ¿sí? O está íncito dentro de la cuestión federal porque una sentencia que repudia, digamos, el orden jurídico entra dentro de la cuestión federal. ¿Está? Pero recuerden, fundamental la cuestión federal. ¿Y qué tipo de, se acuerdan cuando hablábamos de cuestión federal? Decíamos que había cuestión federal simple y Compleja. Compleja. Compleja, ¿Y la directa, compleja cómo podía ser? En Directa o Directa o indirecta. indirecta. Directa o indirecta. Cuando hablábamos de cuestión federal simple, ¿a qué nos referíamos? A la interpretación de la interpretación de la norma. Muy bien, a la Según Manili. interpretación. Y cuando hablamos de compleja, confrontación de normas federales con el bloque constitucional y la bien. ¿Y cuándo es directa? Cuando es directamente con el bloque constitucional. ¿Y cuándo es indirecta? cuando hay son Cuando dos es una norma entre federal normas con federales, otra De norma, a uno, pero que si la háblenme porque me analizamos, hablan todos juntos. Levanten la mano. Póngase A ver, contenta, Lisa. doctora. Sí, yo lo que veo que están re filosos, así que yo espero muchos dieces en este examen, ¿eh? A ver, María del Mar, que veo que te estás riendo porque yo sé que vos sabes. ¿Cuándo es directa? es directa cuando el conflicto entra directamente contra el bloque constitucional. Muy bien. ¿Y cuándo es Y indirecta? es indirecta cuando se da entre otra norma federal o de menor rango, pero que si la analiza, no directamente con la Constitución o con el bloque de constitucionalidad, pero cuando la analizamos en profundidad, perjudica, o sea, A también la entra en Constitución. conflicto con la Constitución. Entra en conflicto con la Constitución. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo a lo que dijo? A eso puede ser, usted era lo que había dicho, es que por qué atenta, porque ahí atenta la jerarquía
que hablamos del Exactamente. 75, inciso 22. Entonces, no directamente, pero sí indirectamente al analizar, como dijo la compañera, se pone en juego esa jerarquía de tanto la Constitución como los tratados y las otras normas. Pero qué genia. Ahí está. Muy bien. Tan re filoso, ¿eh? Espero muchos dieces. Para mí ni Bueno, tendríamos que ir a rendir, ah, ya tendríamos que estar le aprobados. voy a decir al doctor, mire doctor, no sé si voy a estar yo, pero le voy a decir, mire doctor, que estos chicos están filosísimos. Fecha. ¿Qué fecha tenemos que poner acá? La fecha de cumpleaños. ¿Sería la fecha de notificación, doctora, de la última sentencia recurrida? No, fecha. Miren bien ahí. ¿Qué dice? Fecha, ubicación y fecha notificación. ¿Fecha de qué tenemos que poner? Que no firme la sentencia, profe. La fecha de la resolución. Ubicación del expediente. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el expediente? Fecha de notificación. ¿Por qué? Porque así vamos a ver si están bien contados los plazos. Corrieron bien Para los ver plazos. y si está en término el recurso. Objeto. Norma que otorga la jurisdicción. Ahí vamos a poner el 48. Esos se ponen siempre los mismos, así que eso pueden poner. Introducción y mantenimiento de la cuestión federal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? ¿Mm? Está puesto como ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado como requisito que teníamos que en los escritos más importantes hay que introducir y mantener en las etapas subsiguientes la cuestión federal? ¿Está? Fíjense, por haberse configurado un caso de arbitrariedad de sentencia, notoria gravedad. ¿Sí? Fíjense, acá tiene varios ejemplos. Miren, ¿ven o no? ¿Están viendo? Sí. ¿Dónde se Sí, interpuso y dónde se mantuvo? Cuestiones planteadas. ¿Sí? Otra vez, es medio parecido al objeto de acá arriba. Acá está explicado por qué la sentencia es arbitraria, por ejemplo. Y acá es qué es lo que se planteó en la causa. Es medio que un poco una repetición, pero está un poco más explicado. Decisión que se pretende. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de qué hace la Corte cuando resuelve un recurso extraordinario federal? Según el artículo tiene 16, según el artículo 16 tiene dos caminos. Puede hacer O dos. reenviar o puede solucionar el fondo de la cuestión. Claro, puede. La regla Resolver. es el reenvío. O sea, devuelve la causa para que el Vuelvo a Tribunal juzgar. Superior de la provincia modifique, revoca y manda a corregir. Hay casos donde la Corte, muy pocas veces, pero lo suele hacer también, ejerce jurisdicción positiva y resuelve. Sí, Fabricio. O sea, profe, la vía sería resolver el mismo o bien le establece las pautas cómo debe resolver después. Claro, resuelve. ¿En qué sentido? Por ejemplo, rechaza el recurso o hace lugar al recurso y revoca la sentencia y le da las pautas, como decir, devolviendo la causa al Tribunal Superior de la provincia o al que dictó la resolución recurrida para que la modifiquen esos términos. O como dijo el compañero, que creo que era Carlos, en algunos casos también puede ejercer la jurisdicción positiva y directamente resuelve la Corte. Fíjense, ahí está, decisión que se pretende, revoque la sentencia, declarando la nulidad por inconstitucionalidad. ¿Sí? Profe, entonces en Sí, teoría son tres opciones que pueden pasar con el recurso. Uno es que denieguen, así como el rechazar, rechace. terrenos La rechazan denegación como generalmente se da antes, Ujú. porque cuando vos te niegan el recurso es cuando es en la primera etapa. ¿Ante quién se interpone el recurso? Superior ¿Dónde se interpone Tribunal. el recurso?
Superior Tribunal. El Tribunal de En el tribunal donde se dictó la resolución La recurrida. sentencia. Muy bien. Y el procedimiento que establece el 256 siguiente. ¿Qué dice? ¿Cuántos días tengo yo para interponer el recurso? 5. 10 días. A 10. ¿Quién dijo Recurso 10. 5? 10 días. 5 días es 10 para... días, muy bien. 5 días tiene para ¿Para elevar. qué 5 días? Ah, sí, Para sí, tienes elevar. razón, confundí las No, cosas. Sí, sí. bueno, a ver, 10 días para interponer el recurso. ¿Y después de qué tiene que hacer el superior tribunal cuando recibe el recurso? ¿Admite o no admite el recurso? No, antes. El, El superior Antes, tribunal. miren el Traslado por 10 días. 256. Sustancia. Tiene que trasladar Sustancia, corre traslado, muy bien. por Corremos 10 días. traslado Por 10 por días 10 también. días. ¿Y después qué hace? ¿Qué resuelve? Y ahí Sobre la... La admisión y si La lo admisión o admiten, no. luego por Muy en un plazo de 5 bien, días. pero sí, estamos, bolilla 10 y 11, 11 y 12, 10 y 11 están filosísimos. Muy bien, va a resolver sobre la admisibilidad o la inadmisibilidad del recurso, ¿sí? Es decir, es el primero que hace la verificación si se dan los presupuestos mínimos para la interposición del recurso. Si el Superior Tribunal de Justicia de la provincia me deniega el recurso, ¿qué puedo hacer? voy en queja a la Corte Suprema. Muy bien, vamos en queja. ¿Y dónde se interpone el recurso de queja? Corte Suprema de La Justicia. Corte Suprema Frente de a la Justicia de la corte. Nación. Muy bien. En ese llamamos a la Corte directamente a plantear el recurso de queja. Bueno, fíjense que acá, por ejemplo, en la carátula dice Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes y las fechas. ¿Por qué? Porque esta carátula es una carátula de un recurso extraordinario federal donde se interpone el recurso en la provincia donde se dictó la resolución. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, a ver si entendí bien. Se interpone mediante el Superior Tribunal en la corte, en la provincia nuestra, en el caso Corrientes. Bien. Si es denegado en ese caso, ahí vamos recién a la Suprema Corte. Así es. Vamos a ir, ¿por qué? Porque le vamos a pedir Queja. primero a Vamos la Corte que revise la admisibilidad del recurso. Ujú, ¿Estamos? ¿Me ujú. siguen? ¿Entendieron? Sí, hasta ahí sí. Quiero saber si Sí, todo está profe. entendido o Sí, no. ¿Sí? ¿Se entendió? sí, sí, sí. Bueno, ahora van a tener, son 14 y 38. Van a tener 15 minutos, 20 minutos hasta las 3 van a elegir de los dos casos que hicieron, van a elegir el caso que resolvieron y van a hacer, van a completar la carátula, ¿sí? Es por lo menos, quiero que esté completo. El punto 6, la descripción, es decir, los primeros puntos me tienen que saber hacer expediente, inventen los datos que no tienen, pero quiero que practiquen hacerlo, ¿sí? El punto 1 de la carátula, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Introducción y mantenimiento de la cuestión federal, háganlo cortito, pero háganlo. Quiero que me sepan indicar al menos eso. Y decisión que se pretende de la Corte. Cuestiones planteadas, no. Si llegan, háganlo. Y el último, la provincia y la fecha. Tienen hasta las 3 para hacerlo. Vamos a hacer una breve puesta en común y seguimos con el práctico. Continuamos con los otros prácticos. Yo estoy con la cámara apagada, pero voy a tener el micrófono abierto para que ustedes me vayan preguntando si quieren o tienen alguna duda sobre esta parte. ¿Estamos? Bueno, comiencen. Usted nos manda al grupo Ya está en el el grupo, formato sí, de ya la les carátula. mandé. Ya les mandé la carátula. ¿Lo vieron? ¿Lo tienen todos? Fíjense, a ver. sí, Sí, está, sí, está, doctora. profe.
Doctora, Sí, te escucho. caso práctico, hablamos de los casos 1 y 2 de bolilla 11, ¿no es cierto? Sí, señor, de esos casos, quiero que con uno de esos casos me armen la carátula. Ok.
Bueno, vamos a hacer la puesta en común. A ver, ¿quién me va a leer cómo hizo la carátula? Gente, están volviendo. Si quiere, empiezo yo. Dale, Eliana, lee, por favor. Bueno, en el expediente, donde decía el número de causa, como dijo que invente, le puse 1234. Ajá. Como lo tenía, no sé. Después el número de expediente le puse 11.000/07 y No, puse la tribunal de para. Carátula es el título. Y el No, número. número de causa. Número de causa. Número de causa. Es 1234. Después el expediente. El número de expediente le puse 11.000/07. Para más o menos tener en cuenta de que es un expediente viejo y No, bueno. a ver, espera. Vos fíjate que tenés una columna donde están detallados los ítems y la columna de la derecha es donde tenés que ir completando. Entonces dice número de causa, expediente, número tanto. Carátula, 2 puntos. A tu derecha tenés que completarle. Por ejemplo, Ramos Diego contra Gómez. Me faltó entonces la parte de la carátula. Sí, sí. Entonces puse el Está. número de expediente y me faltó. Claro, me salté eso. Me salté eso. Entonces, bueno, supongamos que era, porque yo allá abajo le puse el actor, que era, A ver, le puse que el actor era Juan Arriega, que era un apellido que se me surgió. Y esto mira. era sobre Espera, Eliana, que quiero aclararles esto. Fíjense dónde tengo yo el cursor, dónde les voy a marcar. Acá, ay no, justo. A ver si puedo pintar. En esta parte de ahí, ¿ven o no? Sí. Ahí va el número del Ujú. expediente, ¿sí? Número de causa es la referencia. Y acá van a poner expediente número, Sí. número que le pusiste. Ajá. Acá, tribunales intervinientes, por ejemplo. Sí, sí, Todo sí. se rellena a la derecha. Exactamente. Por eso Claro, está Ramos todo relleno a la la derecha. columna es divisoria, esa chiquitita. contra, pónganle días. No, esos son los tribunales. Esos son los tribunales, doctora. Ay, Más perdón, arriba es perdón. la Arriba. carátula. Y claro, yo me comí la carátula, el resto más abajo, hice todo como fuimos explicando acá. ¿Sí? Eso Sobre, por se me pasó. ejemplo, daños Ujú. por accidente de tránsito. Vamos a suponer. ¿Sí? Del Sí, el lado mío sí. derecho se completa. Ujú. Vamos. Bueno, a ver, tribunal de origen. Otra, a ver, otra persona. ¿Qué puso? El primer caso Doctora, era yo un tomé, juicio laboral. Hugo, a ver, Hugo. En juicio laboral, el primer caso. Sí. Ujú. Entonces vamos a poner que Bueno, era despido. claro. Vamos a poner- Carlos Álvarez contra Macro Sociedad Anónima por despido sin causa. Bien. Despido. Bueno, Tribunal de origen. primero tribunal interviniente, juzgado laboral número 1 Bien. ¿De dónde? de Formosa. Bien. Acuérdense de poner de dónde, Sí, porque puede haber uno en Formosa, uno en Pirané, de Formosa, por ejemplo. bueno, ¿Está? Tribunal que dictó la resolución recurrida. la cámara número 1. ¿Por qué la Cámara número 1 si vos El tenés superior tribunal El fue, superior tribunal en el caso ahí. 1. el Tribunal de Superior la tribunal. Provincia Lo que de pasa es que yo Formosa? acá en el caso tengo que la Cámara rechaza y después interviene el tribunal. ¿Entiendes? No, vos tenés que tener resolución dictada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia para poder acceder al ser un recurso extraordinario federal. Bueno. Sí, sí, está bien. Ponemos el Superior Tribunal de Justicia de la ¿Se Si entiende? hubiese dictado en la Cámara, no se hubiese agotado la instancia, ¿no? Exactamente, la instancia de La, recurso extraordinario. No, pero la Cámara entra en otros tribunales Exacto. intervinientes. Sí, sí. Exactamente. Está bien, Superior Tribunal de Justicia. Entonces va a ser Superior Tribunal De De Justicia justicia de de Formosa. abrevio, Está de bien. Justicia de Formosa. Y acá, como dijeron por ahí, La La lista, Cámara.
Por ejemplo, otros tribunales que intervinieron, Cámara Laboral Laboral. Cámara de Operaciones y 1 Apelación. laboral. Y eso es lo que Sí, yo quise poner, pero ahí arriba iba Superior Tribunal. claro, ojo ahí, ¿eh? Acuérdense de hacer bien la carátula. Y ¿Estamos? ahí también Superior Tribunal o no. No porque O es sea, otros No, tribunales. bueno, otros. Bueno, ¿Mm? Profe, Sí, ahí en otros tribunales intervinientes yo puse Cámara de Apelaciones en Laboral de Corrientes Capital, provincia de Corrientes. sí, está bien, está muy bien. Yo lo estoy rellenando acá para ponerles, para que ustedes vean, ¿sí? Datos del presentante, apellido y nombre. Álvarez Carlos, DNI, Según 33 el caso de millones. usted, Ramos Bueno, Diego. Ramos Diego. Claro, sí, si sería mi caso, Ramos. Ah, bueno, le ponemos a Diego Ramos. Ramos Diego. Bueno, este es el caso que yo le estoy armando acá, pero ustedes van viendo, ¿sí? Bueno, ¿cómo actúa? Carácter del presentante por derecho propio, ¿qué vino con patrocinio? Con apoderado. Se hizo apoderar Sí. bien. A ver, ¿alguien más que me conteste? Letrado o patrocinante. En mi caso, Yo Hugo lo Los Jiménez. datos del abogado. No, doctora. Los datos del abogado, muy bien. Em, Nombre, quid, matrícula. Nombre y matrícula se le pide generalmente. Acuérdense que hay que tener matrícula federal para interponer el recurso. ¿Está? Descripción. A ver, ¿quién me puede leer qué el, pusieron en... el des- domicilio constituido también del Sí, también el apoderado. domicilio constituido en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver, otro que me lea la descripción de la decisión recurrida. ¿Qué pusieron? Doctora, yo le hice, pero en base al caso 2 Dale, a que yo ver, le hice. lee. Lee como La pusiste. decisión, Lee, sí, sí, la descripción de la decisión recurrida. yo le puse que es como el que presentante fue una empresa, en- como que presenta en la carátula, por ejemplo, yo le puse Eco Residuos Formosa. Pero no estoy entendiendo ahí qué tiene que ver eso con esta parte de acá, que es lo que quiero que me No, digan. eso para que entienda, porque yo tomé el segundo caso Ah, está bien, en sí, sí, donde sí. la sentencia recurrida puse confirmó la sanción administrativa impuesta por la Autoridad Ambiental de la provincia de Formosa a la firma Eco Residuos Formosa Ajá. por supuestas infracciones vinculadas a la disposición final de dichos residuos, le puse. Em, la resolución administrativa, como las sentencias judiciales posteriores, omitieron efectuar un análisis concreto, limitándose a afirmar que la empresa no aportó pruebas. O sea, como es una cuestión ambiental el que yo agarré el caso 2. Sí, 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 me acuerdo del caso. Sí, Ahí les eso, había faltado analizar prueba. sí. Bien, sí. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa rechazó el recurso extraordinario provincial y posteriormente declaró inadmisible el presente remedio por le puse por falta de interés federal suficiente, sin brindar fundamento. O sea, más o menos lo que yo le Sí, fui está muy poniendo. bien. Sí, muy bien. ¿Y le La pusiste resolución, algún artículo de la Constitución? sí, ahora le leo esa parte. La resolución recurrida configura un supuesto de arbitrariedad de sentencias conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le puse, vulnerando Bien. garantías de defensa en juicio, tutela judicial, reconocida en el artículo 18, 28, 31 de la Constitución Nacional. Hasta ahí lo que yo llegué a hacer, Muy bien. la parte de la Sí, descripción, más o menos. muy bien, muy bien. Le podés agregar, si querés, acá la última parte, que está bueno, es decir, por lo que Ajá. resulta aplicable la revisión conforme al artículo 14 y siguiente de la ley 48. Eso le agrego al final. Al finalcito nomás, pero está muy bien como pusiste. ¿Alguien quiere compartir cómo puso la descripción del... Yo, doctora, Doctora, hice Pero, el profe, segundo yo tengo caso. una consultita antes que el yo compañero también. siga, si él A quiere ver, dar ¿quién es la que quiere? esos,
Sí. Profe, justo usted mencionó los artículos 14 y siguientes de la ley 48. ¿Eso se coloca siempre o puso acá por el ejemplo que escribió nomás? O sea, van en todos los recursos extraordinarios. No es un requisito, nadie te va a rechazar un recurso extraordinario. La Corte no te va a rechazar un recurso si vos no le pones que es conforme al artículo 14. Pero la buena técnica profesional indica de que es correcto consignar, ¿sí? Que es aplicable la revisión conforme a la ley 48, porque es la reglamentación del recurso extraordinario federal, o sea, te da los presupuestos mínimos del recurso extraordinario. Ah, buenísimo. Muchas gracias, profe. ¿Se Disculpe, entiende? doctora, ¿eso aún teniendo en cuenta que sea la sentencia arbitraria o Sí. gravedad ¿Y sí? institucional ¿Por qué? Por lo que justamente les había explicado yo y que en iba la clase íncito? que dimos el teórico, que si bien es una creación pretoriana, sentencia arbitraria y gravedad institucional que irían por fuera de los casos específicamente establecidos en el 14 y 15 de la ley 48, la doctrina y la jurisprudencia también entiende de que en realidad estamos igual en presencia de cuestión federal porque la sentencia arbitraria es una sentencia que altera el orden constitucional, ¿sí? Claro. Con afectación de la supremacía y como la Corte es garante de la interpretación, es última intérprete de la Constitución y garante de la supremacía constitucional, va de suyo, se entiende de que hay cuestión federal de todas maneras, Sin que esté implícitamente hablando. expresamente escrito, va íncito dentro del artículo 14. Exactamente, sí, sí, sí. Sí. Em, a ver, para hacer así, como vamos mechando un poco teoría con práctica. ¿Qué dice el 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? Y que la Corte Suprema puede rechazar la interposición del recurso por considerar que no hay suficiente gravedad institucional. No, Eh, porque, no dice eso, el 280. Se lo claro, habla de usa cuestión para federal. rechazar cuando entiende que no hay gravedad institucional como un right of certiorari negativo, pero no dice eso el 280. El 280 que dice, a ver quién me puede contestar. Rechazo el recurso extraordinario. ¿Por qué? Cuando la Corte Suprema conociera un recurso extraordinario, la recepción de la causa implicará el llamamiento de autos. La Corte, según su sana discreción y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. Ahí está. No tiene que ver el artículo, esto quiero que les quede bien en claro. El artículo 280 no habla de gravedad institucional. El 280 establece el right of certiorari negativo, que es el caso donde la Corte dice, no, a mi criterio, dice la Corte, y sin justificar, Mediante una sana discreción. sana discreción. ¿Se acuerdan el caso que yo les di? El último, que salió el día que tuvimos clase. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Molino Cañuelas, que les pasé el video y todo. Les pasé la resolución de la Corte de 4 renglones. Sí, doctora. Sí, profe. La Corte dice, por aplicación del 280 no procede el recurso y no da explicaciones. Y no no necesita tiene ganas de fundamentar, defender. había dicho usted. Y no necesita fundamentar. La Corte dice, no hay Con solo no agravio. nombrar el artículo y decir, poner esa oración, digamos, ya se da por rechazado y no es necesario que fundamente. Exactamente. El 280 le da la potestad a la Corte de rechazar el recurso cuando considera a su sano juicio, a su sana crítica, que no hay agravio federal, dice el artículo. ¿Sí? Se utiliza este artículo, la Corte utiliza este artículo justamente cuando no quiere dar explicaciones de por qué no abre la instancia recursiva federal extraordinaria, entonces utiliza ese artículo para decirte vaya a su casa, señor, porque no hay agravio, ¿sí? Autodepósito, doctor. Exactamente. Bueno, ¿entendieron? ¿Estamos?
¿Quién tenía alguna duda que me dijo que me quería preguntar algo? ¿O ya evacué la consulta? Sí, la compañera le había preguntado con respecto al artículo 14 y siguiente, la ley 48, digo Bien. eso. Yo tengo una duda. Bueno, Acá con respecto a las fechas, ahí me olvidé qué es lo que era que tendría que poner en las fechas. fecha del fallo, Ujú. ubicación del expediente, sí, dónde está radicado el expediente, y Ah, fecha de la notificación. fecha en la que fui notificado sería de que ¿De qué? ¿De la notificación de qué? de la de la Resolución sentencia. recurrida. De la resolución. Ah, de la resolución recurrida. Porque Bien. ¿cuántos días tengo yo para interponer el recurso 10 extraordinario días. federal? 10 10 10 días. 10 días. días. Y yo les Entonces, pregunto, si a mí me rechazan un recurso extraordinario federal, me rechazan la admisión, o sea, el superior tribunal, en este caso vamos a suponer que es el Superior Tribunal de Justicia de Formosa, rechaza el recurso extraordinario federal. Yo acá, ¿qué fecha de notificación tengo que poner? ¿La de la resolución recurrida por recurso extraordinario o la de la resolución de la denegación del recurso? De la La denegación del denegación. recurso. ¿Por qué? Porque tenemos Para, que ir por queja, ¿o no? porque a Claro. partir de ¿y ahí tengo cuántos el días tengo plazo para ir para por presentar. queja? 5 días. 5. 5. 5 días, muy bien. ¿Y cuál es? A ver, yo quiero que me digan, ¿cuál es el requisito sine qua non que tengo que tener yo cumplido para poder ir en queja a la corte? Esa es re fácil, re fácil. Piensen, El rechazo del recurso tengo que haber interpuesto el recurso extraordinario antes y que sea rechazado. y que sea rechazado. Rechazado explícita Denegado, o no implícita, rechazado. porque puede ser que guarde silencio el superior y a mí se me pasen los plazos. Ojo. Doctora, ¿Se entiende? doctora, Sí, Sí. doctora. y en el caso del recurso de queja ya no hay que correr traslado a la contraparte, No, no, no. ¿Por porque qué no ya hay que lo correr hizo, traslado? Fácil. porque ya lo hizo en el recurso extraordinario. Muy bien, porque es suficiente contestación del memorial de agravio, la contestación del recurso extraordinario. Doctora, la ¿Entiendes? pregunta es si no, si me rechazan por silencio, digamos. Vamos a suponer que no me rechazan con una fecha cierta. ¿Qué fecha pongo ahí? Y ahí vas a tener que poner la fecha de interposición, la fecha del traslado y o sea, la fecha de la notificación del traslado que se hizo de los agravios, o de última la fecha de la contestación de los agravios. Pero si no hay contestación con la fecha del traslado es suficiente, porque de ahí va a contar el superior los 10 días para que se cumpla el plazo en el que se considera que estaba en estado el expediente para poder dictar la resolución Claro. rechazando o haciendo lugar a la admisión del recurso. Sí, Juan Franco. Doctora, a ver, si a mí me rechazan, ¿no? Si no me admiten el recurso por alegando así en 3 renglones con en el 282, y yo quiero ir en queja, ¿qué alego de que está mal admitido, mal rechazado Y vos podés decir que para vos hay cuestión federal. Depende de del caso, en cada caso vas a tener que analizar. Generalmente cuando uno prepara un recurso extraordinario federal, ya va pensando en la queja también. Sí, va pensando cómo va a fundamentar una queja, porque bueno, vas a, a jugarte a que te concedan. Generalmente ya se va preparando la queja, que la queja ataca ¿Se vuelve a poner como la misma fundamentación que para el recurso o no? un poco más, porque vos tenés que recurrir, es como agraviarte por dos resoluciones, no por una, ¿me explico? Claro. Vos te vas a agraviar, vas a tener que fundamentar el agravio del recurso extraordinario más el agravio de la queja, digamos, del rechazo del recurso. Pero Bien. es en cada caso particular, vos tenés que fundamentar por qué considerás de que estuvo mal denegado el recurso extraordinario. Y vas a hacer hincapié en que, por ejemplo, hay cuestión federal o de que se cumplen los requisitos para la apertura de la instancia extraordinaria.
El caso más común, hay muchos casos, pero se ve mucho, por ejemplo, cuando uno ataca una sentencia que no se considera definitiva. Entonces, vos al ir en queja, vas a hacer hincapié en que la resolución, si bien no es definitiva, causa un gravamen irreparable de tal magnitud que no va a ser reparado de otra manera que no sea a través del recurso extraordinario. Ese es el ejemplo más clásico, digamos, de por qué se rechaza un recurso. Pues se rechaza mucho también por otras cuestiones, pero de por qué se rechaza la admisión del recurso. Por último, doctora, esa última fecha que figura ahí tiene que estar acorde a los 10 días de la notificación de la no admisión, digamos. Y sí, sí. Pero acá a mí lo que me interesa es que ustedes tengan en cuenta de que por qué se pide fecha de notificación. Acá es la fecha de la notificación del fallo recurrido. Vamos a suponer en este caso es el del Superior Tribunal de Justicia de Formosa. Vamos a suponer que estamos haciendo la carátula del recurso extraordinario. En ese caso, ¿por qué le interesa a la Corte saber cuál es la fecha de la notificación? Porque la Corte quiere saber si estuvo interpuesto en término. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Vamos a seguir con el práctico. Continuamos con lo práctico. A ver dónde está el grupo, acá está. Vamos a ir ahora a... Este es un caso que les voy a traer ahora. Se lo subo. Es un caso verídico que tiene cambiados los nombres. A ver. Bueno, a ver, díganme si les llegó. ¿Sí? Sí, profe, llegó. Sí, profe. Ahora les voy a compartir acá. Vayan abriéndolo. Bueno, a ver, ¿quién va a leer el caso? Yo leo, profe. Bueno, a El ver, señor así. Gustavo Pérez, DNI número 3333333, le relata que en fecha 10 del 12 del 2025, su madre, la señora Antonia Hermelinda Pérez, DNI número 6939-446, adquirió en el local comercial Centro Bar S.A., sucursal Campo Largo, una motocicleta Honda Wave NF 100, ay, perdón. Sí, no importa los datos, eso, sí. Operación. Sí, decía, una motocicleta Honda Wave NF 100 RI NAC. Operación debidamente documentada a través de la factura de compra número 0060 0013 3142 por la suma de 1.500.431 pesos. Que en la contratación de las condiciones de compra-venta que son impuestas por la firma comercial Centro Bar S.A. para la adquisición de la motocicleta referida, se establecieron el pago obligatorio de una serie de gastos, servicios y beneficios, que son requisitos ineludibles para la compra del producto y que consisten en las siguientes. Concepto: motocicleta Honda Wave NF100 RI-NAC
casco, MEL, talle M, seguro motocicleta por 12 meses, seguro de vida por el saldo deuda, intereses por financiación, sellado, formulario 01D, digital, gastos administrativos, TDM, formulario 12 más verificación, inscripción motovehículo y se hace constar que el pago se realizará en 24 cuotas iguales y consecutivas. Le explica a su madre que para poder adquirir la motocicleta ha contratado y se ha obligado a abonar a Centrogar S.A. la suma mencionada, y que de acuerdo a la modalidad de contratación, cuando un particular consumidor adquiere una motocicleta y o ciclomotor, en Centrogar S.A., además de imponerles la contratación de todos los ítems descritos anteriormente, también exigen como condición ineludible que el rodado ya sea inscrito ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor a favor y a nombre del adquirente. De lo contrario, no se hace entrega de la motocicleta al comprador. Todo ello en cumplimiento de las normativas de tránsito vigente que ordenan la inscripción de los rodados de mayor o menor porte. Es decir, que no se espera la cancelación de la deuda, en caso de financiación por compra, para realizar la inscripción, sino que al concretar el negocio, compra, ya lo inscriben a través de los gestores que posee la firma comercial, que entregaron el rodado con una chapa provisoria y le explicaron que el rodado no debe circular hasta contar con toda la documentación y que en lo único en que sí demoran es en efectuar la entrega al comprador de las documentaciones del rodado, del título de propiedad, chapa patente, cédula verde, que tienen las demoras propias de todo trámite ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Sí. Propiedad Automotor, gracias. Que lamentablemente se produce el fallecimiento de su madre en fecha 10 de enero del 2026. En su carácter de hijo legítimo, a fines de enero del 2026, se presentó en el local comercial Centrogar S.A. de Campo Largo para comunicar el fallecimiento de su madre, solicitando información sobre el estado de cuenta respecto a la compra realizada, que como su madre, al momento de comprar la motocicleta, había contratado una póliza de seguro de vida por el saldo de deuda, que consta en formulario de adhesión, certificado de cobertura individual adjunto a la factura 0060 0013 3142. En el local comercial le informaron que debía presentar a la brevedad las documentaciones que acrediten la compra de la motocicleta, el fallecimiento de su madre, certificado de defunción, y su calidad de hijo legítimo de la causante, partida de nacimiento, a los fines de gestionar la aplicación de seguro contratado, seguro de vida, saldo de deuda. Dichas documentaciones las entregó inmediatamente durante los días siguientes en el local de Centrogar S.A., que transcurrido el tiempo no tuvo respuestas concretas por parte de Centrogar S.A., manteniéndolo siempre con la promesa de que le iban a solucionar el inconveniente y hacer la entrega de las documentaciones de la motocicleta, ya que eran indispensables contar con las mismas para el uso del rodado en la vía pública y también proseguir con el proceso de adjudicación del bien en el juicio sucesorio de su madre, ya que el juzgado interviniente en dicho proceso le advirtió mediante providencia sobre la necesidad de contar con la documentación para proceder a la adjudicación del bien a su nombre, por ser el único heredero, no obteniendo resultados positivos. Que habiendo transcurrido más de 3 meses desde la presentación de las documentaciones, en el mes de mayo del corriente año, le volvieron a solicitar desde la administración de Centrogar S.A. que les presente nuevamente las documentales, lo que volvió a cumplir, acompañando además copia de declaratoria de herederos de sucesorio de su madre y copia de la providencia donde se le hace saber la necesidad de contar con la documental para proseguir con la adjudicación. Dando resultados negativos todos los reclamos personales efectuados y no teniendo en su poder ninguna constancia de la presentación de las documentaciones y o de las gestiones y o reclamos realizados, ya que se negaban a entregar constancia de los mismos, en fecha
10 de mayo de 2026 remite la carta documento. ¿Cómo se lee eso, perdón? La carta documento sede número. Sede número 19-59-55-45-9 a Centrobar S.A., por la cual intima fehacientemente que se le haga entrega de las documentaciones de la motocicleta: título de propiedad, cédula verde, patente, factura de compra original, etc. Que la misma fue contestada en fecha 12 de junio del 2026 a través de la Sede número. Carta Sede documento. número 29-76-36-27-4 por el apoderado de la firma Dr. Santiago Sala, quien, en nombre de la empresa, rechaza totalmente la misiva enviada por su parte. Usted es el apoderado del señor Gustavo Pérez. Redacte el escrito postulatorio de una medida autosatisfactiva. Bueno, quiero saber si se entiende el caso. ¿Qué Sí, pasó sí. en el caso? Sí, se entiende. La señora, que no me acuerdo el nombre, compró una moto en Cetrogar, la hizo en 24 cuotas. Sí. Y bueno, en resumido así, lo que entendí es que al tiempo ella se muere y el hijo es el que quedó con la moto y ahora está pidiendo que le entreguen la documentación y todo eso, y como que Cetrogar se está negando porque ya no Bien. está más la titular. ¿Y qué tenemos que pedir nosotros en una medida autosatisfactiva acá? Que le entregue la documentación de la moto Muy inmediatamente, en Que términos de entregue la 48 horas, no más de eso. En Que un le término, entregue. en un término perentorio. Hugo, Sí. ¿qué decías? Lo último, perdón. No, que tiene que ser un término perentorio, así concreto, de poco tiempo, no se le puede dar 30 días para que entregue la No, ¿por qué documentación. no? Porque tiene que ser en forma inmediata. Y aparte por porque qué? ya, ¿Y por qué vamos por una autosatisfactiva y no por un amparo? porque una solución expedita, rápida, y porque aparte no se puede seguir esperando si ya cumplieron todos los requisitos. A ver, ¿quién más me puede decir otro? El peligro Acá estamos haciendo repaso de autosatisfactiva. El peligro en la demora es urgente, por eso decíamos en Fíjate, clase que la verosimilitud en el derecho, la diferencia con el amparo es que acá es como casi ineludible. En el amparo es muy probable, pero acá es casi seguro, digamos. No tenemos que discutir derecho. No hay nada para discutir. La moto estaba a nombre de la señora. ¿Y qué acá a usted qué le parece? ¿Qué es? ¿Qué hace la diferencia? Porque Que Cetrogar ya no puede está la señora en y cuestión. algo más hay ahí. Fíjense la documentación. Cuando ella firma en la factura, ¿qué pagó la señora? El seguro de Un vida. seguro de vida. Seguro de vida. Seguro de vida. Cuando uno paga un seguro de vida, cuando contrae una deuda y paga un seguro de vida, el seguro de vida justamente lo que hace es cubre la deuda cuando uno se muere antes de terminar de pagarla. Por eso, doctora, se pide la autosatisfactiva porque hay una certeza prácticamente del derecho. Exactamente, no hay verosimilitud. No Acá hay hay verosimilitud. certeza. La verosimilitud, ¿se acuerdan que las vemos en las cautelares? ¿Se acuerdan cuando vimos? Yo di con ustedes media autosatisfactiva porque ya me pierdo por Sí, ahí. sí, sí, doctora, Sí. usted con ¿Sí? nosotros. Bien. Doctora. ¿Se acuerdan que yo les Fuerte hablaba de derecho. las diferencias que hay? Y de ahí aprendí porque yo hablé de la verosimilitud y usted me pegó un cocorrón. La No verosimilitud, hables de ¿cómo ¿se se llama? acuerdan que hablamos de grados Verosimilitud. de certezas? ¿Sí? Y la verosimilitud está en la punta más de la certeza más mínima, es la Humo de derecho. apariencia de buen derecho, es una baja, una certeza baja que tiene el juez. Es una certeza, sí, pero para proceder con cautela, para proteger cautelarmente un derecho. ¿Y cuál es la otra diferencia que encontramos entre la autosatisfactiva y la cautelar en cuanto a los efectos de la resolución que se dicta? Que la medida autosatisfactiva no está dentro de un Que la proceso cautelar es principal. autónoma. proceso Digo que principal. Es autónoma. autosatisfactiva es A autónoma. los fines de... Es autónoma. Que la bueno, medida Resuelve- autosatisfactiva se La resuelve- acaba. cautelar se agota en sí misma. hablen de, ahí está.
La autosatisfactiva se agota. Aguárdenme un segundito, por favor. Espérenme un ratito. Ya ven. Discúlpenme, me tocaron justo la puerta. A ver, de a uno. Vamos, porque ustedes me hablan todos juntos. Eso está bueno porque quiere decir que están estudiando. En cuanto a los efectos, recuerden que la diferencia entre una cautelar y una autosatisfactiva es que la cautelar se agota en sí mismo. El objeto de la pretensión en las autosatisfactivas, perdón, se agota en sí mismo, se consume ahí. En cambio, en la medida cautelar, la cautelar asegura los efectos que pueda tener una sentencia definitiva. Está en un proceso principal, porque es accesoria. Esa es la otra diferencia que tenemos con la autosatisfactiva, porque la autosatisfactiva es un proceso como, a ver, ¿quién me puede decir? Autónomo. Autónomo. Autónomo, Por eso muy se bien. llama Doctora, ¿las cautelares duran 6 meses? Depende. Si estamos hablando, generalmente las cautelares, el término o el plazo de la cautelar la determina el juez. ¿Sí? Hay leyes nacionales que sí que establecen plazos para las cautelares a nivel nacional, pero a nivel provincial, generalmente los procesos cautelares, el juez determina el plazo por el cual va a mantenerse la cautelar. Cuando no determina plazo, el plazo puede estar determinado en forma explícita o implícita. Cuando el juez dice hasta tanto se dicte sentencia definitiva, está determinando un plazo, pero es implícito, porque le está diciéndole a las partes que va a mantener o no una situación cautelarmente hasta que se dicte la sentencia. Ese es el plazo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Sí. Otra Está. característica, doctora, otra de las características de la autosatisfactiva es que tiene la bilateralidad postergada, Sí, ¿qué significa eso? que yo interpongo la autosatisfactiva, la justicia me hace el lugar y la contraparte en un momento posterior podrá presentar ¿Su su qué? recurso, Va a poder ejercer su derecho de su derecho defensa de a defensa. través de las etapas recursivas. Esa Pero es la. primero va a tener que cumplir con lo que le pide el juez y Exactamente. después ¿Por qué? hace uso La del derecho. autosatisfactiva Porque es los de ejecución recursos, inmediata, doctora. Es de ejecución inmediata, digamos. Primero se resuelve el caso y después conversamos tu derecho o tu defensa, lo que quiera, pero lo que otorga el juez, el despacho que otorga, se debe cumplir inmediatamente la ¿a qué se resolución. refiere cuando uno habla de ejecución inmediata? ¿Con qué tiene relación? Si Y yo con digo que la certeza o casi certeza del derecho. Con no, la protección Con del el peligro real e inminente o no. La urgencia. no. Eficacia procesal. Procesalmente hablando, ¿qué significa que una sentencia tenga efectos de ejecución inmediata? Si yo puedo interponer un recurso.
Ahí les estoy tirando una línea. Que, claro, que no es suspensivo, no es, o sea, tiene que Ahí está. aplicarse en el momento. No se puede, escuchen, no se puede suspender por la interposición de un recurso. Por eso es de ejecución inmediata. Cuando uno interpone un recurso contra una medida autosatisfactiva, ¿sí? El recurso de apelación se va a conceder con efecto no suspensivo, que quiere decir que no se suspende la ejecución de la sentencia en una medida autosatisfactiva por la interposición del recurso. ¿Está? Eso significa que es de ejecución inmediata. Tiene que ver, sí, con los requisitos que uno tiene que cumplir con las características o los caracteres o los requisitos de una autosatisfactiva, por supuesto que sí, porque yo tengo que acreditar, ¿sí? Una certeza respecto del derecho que estoy queriendo proteger, de tal manera para que el juez me conceda la medida autosatisfactiva. ¿Está vinculado con la ejecución inmediata? Por supuesto que sí. Pero yo me refiero a que, ¿qué significa que sea de ejecución inmediata? Significa que con la interposición de un recurso no se suspende el cumplimiento de la autosatisfactiva. Ese es el significado de la ejecución inmediata de una autosatisfactiva. Bueno, vamos a hacer una cosa, son las 15:42. Vamos, les doy 20 minutos otra vez. Quiero que me preparen por lo menos el primer párrafo, el objeto. Vamos a obviar el membrete. Yo sé que ustedes lo saben hacer ya, pero quiero que me preparen el objeto del recurso, del escrito de interposición y por lo menos me identifiquen cuáles son los derechos vulnerados o en peligro de vulneración en este caso, los derechos conculcados, bien jurídico protegido. Así que manos a la obra y en 20 minutos hacemos la puesta en común.
Pausa. ¿Sabes qué? Parece que Martín le denunció a papá, dice, bochornoso. Rubén, tu micrófono está Rubén, abierto. micrófono.
Bueno, chicos, vamos a hacer la apuesta en común de este caso. Quiero escucharlos. A ver, ¿quién me puede leer cómo redactó el objeto? Leo, doctora. A ver, Hugo, dale, lee. Objeto. Solicito se haga lugar a la medida autosatisfactiva, ordenando a Cetrogar Sociedad Anónima que entregue de manera inmediata y sin más trámite toda la documentación correspondiente a la motocicleta Honda Y NF100, dominio asignado, adquirida por la causante señora Antonia Ermelinda Pérez, mediante factura número tal, comprendiendo título de propiedad, cédula verde, chapa patente definitiva, factura original y toda otra documentación inherente al bien. Todo ello a fin de permitir su inclusión, adjudicación y transferencia en el juicio sucesorio correspondiente y para el ejercicio pleno de los derechos sobre el bien por parte del solicitante en su calidad de heredero. Muy bien. ¿Alguien puso distinto? Doctora, yo le agregué, al final también hice más o menos parecido, le puse que la presente causa se fije bajo las normas de la Ley de Defensa del Consumidor, porque con como se está vulnerando, como es contra una empresa, y si se utiliza la Ley de Defensa del Consumidor, sería gratuita. Muy Entonces, por bien. eso le agregué. Yo hice Sí, para aparte obtener el beneficio. los derechos constitucionales conculcados, le puse aparte. Claro, yo Que también. eso está el derecho al consumidor, Yo también le puse abajo. derecho a la propiedad, Derecho derecho a la, consumidor, derecho a la propiedad del artículo 17, creo que es. derecho al 17 de la Constitución, derecho a petición del 14 de la Constitución Nacional también, la tutela Bien. judicial efectiva, acceso a la justicia, artículo 18 y concordantes, derecho a la Bien. seguridad jurídica. Marcelo, Yo le agregué, doctora, que se puede configurar la posible comisión del delito de estafa, aparte de los artículos constitucionales, ¿no es cierto? sí, no está mal. No, no Yo hace la le cuestión de puse, la, no hace la, no abona nada a la medida autosatisfactiva, pero si le querés poner, no. yo le puse que los artículos que tienen la tutela judicial sería el 14 de la Constitución Nacional, a usar, gozar, disponer y reclamar el bien. El artículo 17 de la Constitución, que la propiedad es inviolable, ¿no es cierto? Y el artículo 75, inciso 22 de los tratados internacionales. ¿Por qué le citaste el 75, inciso El 22? 75, inciso 22 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que nosotros ahí tenemos la protección, ¿no es cierto?, a través de los incisos 8, 9, 25, 28. Bueno, ¿alguien más que quiera agregar algo más? Yo lo que le quiero preguntar, doctora, ¿cuál sería el beneficio, porque de no entregar la documentación en función de que esa documentación debería estar a nombre de la empresa Cetrogar, ¿no es cierto? No, Claro, pero como propietario del bien no, a no, pesar de que no está registrado en el Registro Nacional no, eso no de, dice el caso. claro, pero Está cuando registrado a nombre de la difunta. Claro, vos compras una moto en Cetrogar, en donde sea, digamos. Vos compras una moto en cuotas y a vos te van a entregar la moto. Para entregarte la moto te tienen que entregar los papeles porque no se puede circular con un vehículo de carácter registrable, un bien mueble de esas características, un bien mueble registrable, no se puede circular si vos no tenés la cédula, la La cédula. patente, la cédula, el seguro al día, todas esas cosas que Exactamente. Y Por todos los eso te papeles, los hacen pagar el títulos. seguro de vida. Exactamente. sí, Para eso te yo hacen pagar el entiendo, seguro. Es yo ¿Está? como un entiendo, seguro de una garantía de que vas a pagar de alguna manera. De que Excepto se que yo va vos a estés entiendo, pagar. vivo, Escuchen, yo, excepto que vos estés vivo y no dejes de incumplir, bueno, ahí te retiran el... yo escuchen. entiendo, doctora, yo Sí, entiendo eso perfectamente. Inclusive al fallecer la señora se cancela el bien a través del seguro de vida, ¿no es cierto? Lo sí. que yo digo es que la empresa Cetrogar, cuando adquiere la moto es propiedad de Cetrogar. Después, a través del recibo, No recibo, no transfiere factura. de la factura, del recibo de facturar, hace la traslación
de la titularidad, pero no lo puede registrar. O sea, si se ¿Cómo que produce, no? Sí. No, cuando vos comprás, no importa que sea por una casa de moto, en este caso Cetrogar, cuando vos salís de la casa, no dice, o sea, en la cédula está tu nombre, no ¿A dice tu de nombre? Cetrogar a Claro. otro. Ellos No, te porque hacen a el tu Cetrogar nombre. ya compra como concesionario. Los concesionarios no tienen la obligación de registrar el vehículo, porque por ahí no lo venden y lo quieren Es- devolver a la fábrica y lo devuelven. Entonces Así ellos es. tienen como una forma especial de adquirirlo Vos y que adquirís, después escuchen. Acá no interesa cómo lo adquiere Cetrogar. Cetrogar tiene un parque automotor lleno de motos que no están patentadas, porque el vehículo se patenta cuando va a salir a la calle. Claro, cuando está en mano del consumidor final sería. Yo voy el y que no adquirió. importa eso. Aténganse al caso, porque si no se pierde yo no quiero que pierdan el hilo conductor, ¿está? No importa cómo. Acá el caso es Juana creo que se llamaba, ya no me acuerdo el nombre, va y compra el vehículo. Vos comprás, pagás, ya sea en cuota o como sea, vos te hacen una factura, está facturado a tu nombre. Y ella pagó, dentro de la factura, pagó todos los cánones para que se inscriba a su nombre. Y ella le entregan la moto y le dicen, el gestor tarda en meter la carpeta, que sale, que entra el registro, que el pito y la flauta. Interín de que se inscribió el vehículo a su nombre, ¿sí? em, Se muere la señora. Ujú. O Entonces, sea, en acá no todo se ese trata- tiempo que ella tuvo en su propiedad, nunca tuvo la tenía cédula. el bien físicamente, pero no tenía los papeles, entonces no podía Ujú. circular. Es como no Es tener algo- nada. Exactamente. Entonces tenía, ¿qué se pasa? La señora se muere, la señora si está muerta no puede ir a reclamar los papeles. Entonces, ¿quién tiene que ir? Su heredero forzoso, en este caso el hijo. Entonces, ¿el qué dice? Che, mira, me voy, no, me están bicicleteando, que no, que me piden esto, me piden 2 veces, mando una carta de documento, no le dieron los papeles. No importa por qué, no le dieron, punto. Entonces, en este caso, ¿por qué procede la autosatisfactiva? Porque acá no hay nada que discutir. Es No, un derecho acá no, adquirido pero por el ella. Cetrogar no tiene ni para discutirle la legitimación activa. ¿Por qué? Porque el único heredero tiene declaratoria. No necesitaría siquiera la declaratoria. ¿Por qué? Porque el Código Civil dice que el heredero forzoso entra en posesión de los bienes del causante a partir de la muerte del mismo. Entonces, el heredero forzoso, ¿quiénes son herederos forzosos? Los hijos y Los los hijos. Ascendientes y descendientes. El cónyuge no hereda. El cónyuge concurre a la sucesión Los por padres o los hijos. los bienes de la disuelta sociedad conyugal, solamente hereda bienes propios, como un hijo más. Entonces, ¿quiénes son herederos forzosos? Ascendientes, descendientes. El ascendiente, el descendiente y el cónyuge, cuando es bien propio, toma posesión de la herencia con la muerte. Entonces él acredita la muerte, acredita el vínculo, va a Cetrogar, le tienen que dar la moto, le tienen que dar los papeles de la moto. ¿Está? Entonces, por eso ahí tenemos la certeza, ¿sí? ¿Y dónde tenemos el peligro en que el derecho se pierda? ¿Por qué? Porque él no puede usar de la moto, no puede hacer uso de su derecho, porque no tiene los papeles. ¿Y por qué más? Porque tiene una providencia del juzgado que le está diciendo de que no le van a adjudicar el bien hasta que no presente los papeles. O sea, tiene todos los derechos, pero no le están reconociendo en Cetrogar. No le están entregando los papeles para que él pueda hacer efectivo, para que pueda ejercer Claro, lo que se entiende que plenamente su quizás derecho. Cetrogar no le reconoce a él como propietario, vamos a decir, que todavía siguen reconociendo a la fallecida en realidad. Bien, y yo les pregunto, ¿acá no podríamos plantear una tutela anticipada? Sí. ¿Por qué sí y por qué no? Y no porque no se inició todavía un proceso. ¿Y si yo estoy iniciando una medida autosatisfactiva? Los estoy haciendo pensar para que piensen en tutela anticipada y piensen cuál es la diferencia. Marcelo, ¿vos querés decir algo más? Porque veo que tenés levantada la mano. Ah, la tutela anticipada tiene que haber un proceso. Sí. Y en este caso, Lo que pasa es que es Ah, pero ya hay proceso citatorio. ¿cómo se llama? La autosatisfactiva es de efecto inmediato, digamos, o sea, de entrega inmediata. Tampoco
se justifica si tiene todos los, para hacer la Si la autosatisfactiva, tutela tiene todo a anticipada, su favor. ¿Cómo? escucha Hugo, la tutela anticipada también es de ejecutabilidad inmediata, si justamente ese es el sentido. Lo único que la tutela anticipada tiene de diferencia con la autosatisfactiva es que tiene efecto retroactivo.